Pues bien, ya estamos por aquí otra vez. Veamos si cambian estas configuraciones que están bien raras. Estas configuraciones están bien raras, pero pues ojalá que me escuchen, ojalá que se vea bien. Vamos a ver. No, no se puede cambiar la vista de la cámara. Pero bueno, ya estamos nuevamente aquí en nuestro de cuadro a cuadro, en esta ocasión número 76. Ya estamos en el de cuadro a cuadro número 76. Ojalá que estén bien, que su familia, todos estén bien. Disculpen el desgreñé. ¿Quién anda por ahí ya viéndonos? A ver, vamos a esperar a ver quién se conecta. Vamos a compartir la transmisión. ¿Quién anda? Grace Solórzano, ¿cómo estás, Grace? Qué bueno verte por ahí. Qué bueno que andas por ahí, Grace. Veamos. Aquí está. Bueno, compartimos esta transmisión otra vez en un grupo de... perfecto. Perdón, Artes por todas partes de Morelos, que les damos un abrazo a Artes por todas y todas partes de Morelos. Bien, vamos a ver. Ya estamos. Eric Ramírez, qué bueno que andas por ahí, Eric. Un gran saludo, qué bueno que te nos integras a esta charla. Ojalá que se esté viendo bien, ojalá que se esté escuchando bien, qué bueno tenerlos. Dice Grace, dibujando acá en casita, aguantando el frío es riquísimo, Grace, también el calorcito. Bueno, yo soy de ambas partes, porque por ejemplo, soy de Morelos y soy de aquí de la Ciudad de México, entonces pues todo se va conjugando. ¿Sí? Todo se va conjugando para que haya varios climas. Y bueno, en fin, yo estoy habituado a todas esas condiciones. Claudia Ceci, un besote, qué bueno que andas por ahí. ¿Qué dice Grace? Dice, me gustó mucho tu animación de la talatita. El último que publiqué, me imagino, ¿no? Y pues sí, o sea, es uno que ya había hecho anteriormente, o a lo mejor es el de el Día de Muertos. Pues en eso estoy, ¿no? Me gusta mucho practicar todas esas cosas porque me da habilidades para ir, pues entreteniéndome y aprendiendo cosas, ¿no? Dice, no me gusta el frío, dice Grace, tampoco a Claudia Ceci le gusta el frío, dice, tengo que andar toda tapada como tamal. Julie, qué bueno que andas por ahí, Julie, y los humos. Qué bueno, ahora sí que andan con humor. Qué bueno, qué bueno. Dice, aquí en Mazatlán me estoy asando de calor. Pues sí, o sea, andas por ahí también. Ya se nos unió Jacucha Checale, que anda por ahí. Dice Grace, dice, donde quiere tocar el sol, dice, pues sí, ¿no? Se la está pasando bien bonito, Julie. Qué bueno que te la estás pasando bien, ¿eh? O sea, aprovecha todas esas circunstancias. Pues bien, como habrán visto, les puse ahí en un aviso que hoy iba a ser sorpresa, pero que iba a haber algo así como tips de dibujo estilo Humo Humberto Morales, ¿sale? No propiamente una clase, ¿sí? Porque una clase en sí requiere más tiempo, ¿sí? Requiere más compromiso de las personas que lo van a tomar y del que va a darlo, ¿no? No quiere decir que yo no sea comprometido para dar clases, también las doy. Pero en esta ocasión quiero hablar de ciertos tips que de repente he adquirido en lo personal. A lo mejor hay algunos compañeros y compañeras que tienen sus formas muy especiales de haber aprendido ciertas técnicas en cuanto al dibujo. ¿Sale? Yo aquí les voy a platicar de algunas cositas que he aprendido con el paso del tiempo para poder tener cierto tipo de varios estilos, ¿sí?
porque yo me eduqué en cierta, ¿cómo se llama? En cierto aprendizaje que me dio Daniel Benítez. Y aparte, no solo era la cuestión de estar aprendiendo ciertas técnicas de dibujo, sino que ya era conforme se iba dando el trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, mi maestro, Daniel Benítez, él dibuja mucho los monitos y a él le gustaba de chico dibujar monitos de Hanna-Barbera, del Pájaro Loco, de la Pantera Rosa y todas esas circunstancias. Después tuvo que aprender ciertas técnicas a nivel anatómico ya para dibujar otro tipo de estilos. Sí, eso es. Dice Grace, dice, me refiero a animación donde tu hormiguita quiere tocar el sol. Ah, sí, por supuesto. No, ese me gustó mucho, pero me gusta mucho hacer animación. En fin, y de eso vamos a hablar un poquito y voy a ponerle ciertos ejercicios para aquellas personas que quieran aprender un poquito más de cómo, a razón de mi experiencia, cómo he adquirido esos conocimientos, por así decirlo, ¿no? Le damos un abrazo a Laura Angélica Sánchez, a Lau que anda por ahí, y aparte quiero que le demos un gran abrazo y que creo que nos está viendo, Elian, que ayer fue su cumpleaños, y que cumplió, ¿qué? ¿6 años? ¿6 añotes? Creo que sí, ¿verdad, Lau? Pues le damos un abrazo a Elian, que de seguro ya se chivió y anda escondido por los rincones, o abajo de su mamá. Dice que sí me está viendo. Un abrazo a Elian, qué bueno que andas por ahí. Y en fin, voy a ver, por ejemplo, dice que 6 años. Perfecto, Elian, muchas felicidades. Y bueno, voy a hablarles un poquito no hablarles propiamente, ¿no? No hablarles propiamente de nada, Lau, de lo que son cuestiones demasiado técnicas, ¿sí? Porque a eso voy en referencia a que si es así debería de ser una clase, pero no quiero dar clase. Es más, o sea, en lo personal, a mí me gusta dar lo que sé, pero no llamándoles clases, más bien es compartir lo poco que sé para ustedes. En fin, bueno, quiero referirme a cuando yo empecé a aprender con Daniel, dibujábamos humor, ¿sí? Dibujábamos muñecos de humor, ¿sí? Pero para eso la estructura del humor es muy, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, muy sencilla o muy simple, ¿sí? Le damos un abrazo a Tsitsi de la Colina, que ya nos está acompañando. Qué bueno, Tsitsi, que andas por ahí. Y bueno, esta estructura prácticamente tiene que ver con, como se los di en una clase anterior, en una plática anterior, en una charla, en compartir, figuras geométricas. Y para mí, el llegar a entender esa parte de que uno como dibujante debe tener con el paso del tiempo, porque no se adquiere mucho así de golpe, ¿no? Lili Yolanda, qué bueno que andas por ahí, le mandamos un abrazo y qué bueno que nos estás viendo. Grace, que dice, hola Tsitsi, saluda a Tsitsi, pero bueno, seguimos con esta plática. Que dice, ¿quién dice? Ah, y Patia Nava, que ya se nos acaba de incluir, qué bueno que andas por ahí. Y bueno, luego me pongo a saludar porque si no nunca termino. En fin, ¿qué dice Tsitsi? Hola Grace, saluda a Grace, pero bueno, ok. Entonces, la forma en que tuve que aprender esta situación fue a través, Pati Correa, un gran saludo, a través de mi maestro. Me emociono con los saludos, Chihuahua. A través de mi maestro, que él aprendió de Juan Roncagliolo, un dibujante maravilloso, que le mando un saludo donde quiera que esté el maestro Roncagliolo, la cuestión de la anatomía humana. Entonces, empezamos con la condición de que, por ejemplo, el cuerpo
lo aprendemos mucho, muy someramente, ¿sí? Con figuras geométricas. Ahí está. De esta manera, muy sencillo, ¿sí? A pesar de que se vea muy sencillo esta manera de ver el empezar a dibujar, son las bases para poder generar todo lo que queramos hacer. ¿Por qué? Mientras nosotros nos empecemos a acostumbrar a realizar cierto tipo de estilo y nos funciona, entonces sigámonos por ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes conocen a alguien que me gusta mucho ejemplificar como un maestrazo en el dominio de la cuestión del dibujo, es Gabriel Vargas, ¿sí? El maestro Gabriel Vargas de la familia Burrón. Porque si nosotros hablamos del maestro Gabriel Vargas, inmediatamente nos cae la cuestión de su estilo de muñequitos, estilo de esta manera, ¿sí? Entre comillas, muy sencillos, que hasta cierto punto, si ustedes se ponen a ver un burrón, ¿sí? Una familia burrón, tiene una infinidad de detalles impresionantes. Le damos un abrazo a Moisés, que ya se nos acaba de incluir, ¿sale? Entonces, que dice, es que dice que está saludando a todos, dice, aún en el trabajo viéndote en modo ninja, perfecto, camuflajéate bien, Moy. Entonces, los dibujos del maestro Vargas tienen, si ustedes se ponen a ver, la cuestión de ver una historieta, como ya se los mencioné anteriormente y lo sabrán muchos, es disfrutar de cada cuadro, de cada cuadrito. Ustedes van a un museo, se ponen a ver los cuadros y son un montón de cuadros que están en un museo, pero es bueno llegar a sentarse y estar viendo o contemplando lo que ese cuadro les quiere decir. En el caso de las historietas, en un solo espacio tan pequeño como un tamaño carta, por ejemplo, regular, o el que sea, en cada cuadrito observamos muchos detalles, ¿sale? Entonces, el detalle del maestro Vargas es que antes de hacer la familia Burrón, él hacía dibujos más serios. Si ustedes se ponen a buscar la historia del maestro Vargas, del maestro Gabriel Vargas, de repente lo vemos dibujando aviones de la Segunda Guerra Mundial, porque le tocó a esa época y le tocó manejar esos temas para los editores que le pedían trabajo en ese momento. Entonces, pues todo se vertía a qué dibujo iba uno a querer. Bueno, este dibujo, después lo vamos a tocar en otro aspecto. Fue el que yo utilicé para poder resolver ciertos aspectos de el trabajo de instante, ¿sí? El trabajo instante de cada uno de los trabajos que me iban llegando a razón de mi maestro, de Daniel Benítez, ¿vale? Entonces, pero al mismo tiempo, ¿sí? Como Daniel ya tenía la escuela el dibujo serio, entre comillas, ¿sí? Pues ya tuvimos que aprender esta condición, ¿sale? De observar ya el cuerpo humano, ¿sí? Para dibujarlo en referencia a esa necesidad, ¿sí? Porque había que dibujar ciertos, ¿cómo se llama? Trabajos en donde nos pedían que se manejara, ahí me quedó muy bajo, el cuerpo humano, ¿sale? Entonces, prácticamente el canon que se aprende a razón de un dibujo serio es esto. ¿Sale? Ok. Va.
con sus reglamentaciones, con sus reglas de estar dibujando algo que nos pueda servir para resolver esas cosas, ¿no? Le damos un abrazo a Juanita Onofre, que ya se nos acaba de incluir. Y bueno, en fin, entonces, observamos que pasamos de entender esto, que entre comillas sería muy sencillo, a entender esta forma de trabajar, ¿sí? Por supuesto, entre comillas, diríamos que esta forma de trabajar tiene más complejidad y se requiere más estudio. Yo diría que no, ¿sí? Yo diría que ambas cosas son igual, no de laboriosas, pero sí que tienen su chiste para realizarlas, ¿sí? En lo personal, he visto dibujos de personas que hacen dibujo serio y quieren hacer caricaturas o muñequitos simpáticos y los hacen, en mi forma personal de verlo, muy toscas, ¿sí? ¿Por qué sale esa situación? En referencia a que se vea un poco tosco. Porque la gente se acostumbra a hacer esta estructura y quiere aplicarla a esta, ¿sí? Y eso de repente no es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente se deforman o se hace, a menos que se quiera tener ese resultado, un dibujo demasiado tosco, ¿sí? Porque se está aplicando esquemas de dibujo anatómico muy formal, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Y antes de eso, antes de seguir con eso, quiero decir nuevamente y recalcar esto. Quien tenga un dibujo que considere que sea su insignia para avanzar y seguir adelante, hágalo, ¿sí? Hágalo, porque ya se transforma en un estilo que esa persona va a manejar ya de aquí para adelante, ¿sí? O sea, así. Por ejemplo, antes de eso, le damos un abrazo a César Valerio, que ya se nos acaba de incluir en la charla, y también a mi prima Mari Padilla, que anda por ahí. Un gran abrazote, Mari. Bueno, se los voy a poner como ejemplo de un brazo. Hay varios tipos con el puro brazo, ¿sí? En el caso del brazo, podemos hacer un brazo de caricatura que más o menos quedaría así. Nada más voy a hacer el antebrazo. Pueden ser 3 dedos o 4 dedos. ¿Sí? Lo voy a poner de 4 dedos también para que ustedes observen las diferencias. Eso es, ahí está. O sea, una mano anatómica de 4 dedos y otra de 5 dedos, ¿sí? Estilo caricatura, ¿sí? Lo que muchos dibujantes que han venido de la cuestión anatómica, al querer aplicarlo a una cuestión ya más de humor o caricaturesca o cartoon, ¿sí? De repente se hace esto, ¿sí? O sea, se maneja la proporción más o menos del brazo y se hace esto. ¿Ven las diferencias? ¿Sí? Con unas pocas líneas que estoy metiendo, la diferencia es abismal, ¿sí? Porque aquí se le está aplicando en esta muy en específico y de repente, por ejemplo, ven que aquí sale la curva directamente del hueso, del pulgar. Aquí todavía tenemos una estructura que se marcaría como esta, ¿sí? La que está aquí, y ya después los dedos, ¿sí?
Ahora, la estructura anatómica ya más seria, ¿sí? La podemos hacer así. Que ahí nos va a mostrar ahí está, ¿sí? Una mano más anatómica, más seria, por así decirlo, más de dibujo serio, ¿sí? Entonces, observen los cambios, ¿sí? Observen los cambios. Esta tiene una combinación, por eso la puse en medio, tiene una combinación entre esta y esta, ¿sí? Para simplificar y que se vea un poquito más, más cómico, por así decirlo, yo prefiero utilizar esta, ¿sí? Pero hay quien prefiere utilizar esta, pero esta está muy influenciada por el aprendizaje del dibujo anatómico serio. ¿Sale? O sea, esas son las diferencias, por así decirlo, ¿no? ¿Qué dice? Tsitsi dice, qué interesante, me gusta más la de los 4 dedos. Esta, ¿verdad? Sí. Esta, por ejemplo, se utiliza mucho para cuestiones rápidas. Ahora, si observan, ¿sí? Hay dibujos de la época en que se hacían los dibujos animados por ejemplo, Bugs Bunny, el Rato Miguelito, o sea, todos esos dibujos manejan mucho los 4 dedos. Aquí hay un dato curioso, ¿no? Vamos a llamarlo. Hay 2 teorías de esta situación con los 4 dedos, ¿sí? Si alguien dibujaba, o sea, 5 dedos, se tardaba más, ¿sí? Yo creo que se conjuntan esas 2 teorías. Se tardaba más en dibujar y por eso le quitaban un dedo al personaje para dibujar más rápido y aparte para gastar menos tinta, ¿sí? En los procesos de dibujo, porque en ese momento, cuando fue la cuestión de la Primera Guerra Mundial y todo eso, pues los insumos escaseaban mucho, entonces todavía había gente que se aplicaba para poder sacar el trabajo, en el caso de los cartunistas que dibujaban para el periódico, y pues así de esta manera, quitando un dedo y aparte economizando en tinta, salía el trabajo. Increíblemente, ¿no? Increíble. Bueno, ¿qué dice ahí Lau? Dice, Gael y yo estamos intentando dibujarlas. Adelante, adelante, aplíquense. Por eso les dije que se trajeran su lápiz y cuaderno para que las trajeran, ¿no? Pero bueno, ahorita estoy enfocado en estas diferencias. Por eso les digo, no es una clase en sí, ¿sí? Después, otro día les voy a dar unas técnicas para poder dibujar manos, por ejemplo, ¿no? Dice Mari Padilla, mi prima, dice, wow, le enseñaré a mi nena, se ven realmente fantásticas. Bueno, es cosa de la práctica, y es bonito que lo hagan, enterarme que lo quieren hacer junto conmigo es muy bonito. Qué bueno. En fin, entonces, ya las voy a borrar. Porque voy a pasar a otra cosa. Entonces, les mencionaba que aquellas personas que tienen una forma de hacer su dibujo y les funciona, está bien. Ahora, es muy bueno y yo se los recomiendo como recomendación, no como algo forzado, que sí se aprenda el dibujo anatómico ya muy en forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esta manera tienen una base para poder realizar sus dibujos como ustedes quieran, ¿sí? Eso es muy práctico. Aquí tengo unos datos muy interesantes que les quiero compartir. En cuanto a la cuestión voy a hablar nada más de algunos maestros y hablándoles de fechas antes de pasar al siguiente ejercicio, ¿sale? Estas fechas marcan un abismo en relación a nuestras vidas, porque nada más prácticamente son máximo 3 generaciones hacia atrás las escuelas que se tienen de la gente que se aplicó
y que venía del lado artístico, ¿sale? O sea, de gente que pintaba cuadros, de gente que daba clases de pintura en sí. Y estamos hablando de las personas que vienen del siglo XIX, ¿sale? O sea, de aquellas personas que vienen con toda la escuela de la pintura. Antes de 1850, no había prácticamente una seriedad en la cuestión de la historieta, del cómic, ni siquiera del dibujo bien de los periódicos. Había cierto tipo de resabios de algunas personas que se atrevían a vivir de ello. Pintores serios que de repente pues, se metían a los periódicos y les pedían arte. Recuerden que la fotografía prácticamente nació alrededor de 1860, prácticamente, ¿sí? Pero eran sus pañales, apenas estaba en embrión la cuestión de la fotografía. Entonces, se ocupaban a los dibujantes para hacer todas aquellas cosas que necesitaba un periódico, por ejemplo, ¿no? Desde dibujar un paisaje, dibujar un retrato a unas personas, dibujar artículos que se iban a vender. Entonces, propiamente, y aparte era muchísimo más barato que andar tomando fotografías que apenas estaba surgiendo y eran los insumos muy caros para la cuestión de la fotografía como al inicio de todo, ¿sale? Entonces, estos maestros que les voy a mencionar, uno se llama, a ver si lo reconocen, yo creo que muchos lo van a reconocer, ¿sí? Hay muchos métodos de aprendizaje de dibujo, ¿sale? Yo les voy a mencionar los que yo he aprendido y los que he hecho, que ahorita se los voy a mencionar, algo que les voy a mencionar en este aspecto, de enseñanzas que he ido aprendiendo de libros. Yo, como les he comentado, soy muy autodidacta, ¿sí? Y prácticamente toda mi carrera ha sido así. O sea, el ser autodidacta me ha servido porque he piscado de aquí y de allá para poder realizar lo que yo hago. ¿Sale? Entonces, uno de los primeros maestros que les quiero mencionar y algunos lo conocerán, y esto también se los platico para aquellas personas que no estén muy relacionadas con ello, ¿sí? Porque es algo muy interesante para que vean que todos los dibujantes tenemos escuela en ciertos aspectos, ¿sí? Uno que se llama Andrew Loomis. Ok, este maestro, imagínense, su periodo de vida fue de 1892 a 1959. ¿Sale? Fue un maestro que hacía ilustraciones serias, ¿sí? Y que su método para dibujar era muy socorrido, ¿sí? Se va a ver al revés, ¿sí? Pero bueno, ok, no hay otra forma ahorita de cambiarle porque Facebook ya no permite esa situación de cambiar y voltear la pantalla, a menos que lo investigue después, pero ahorita no pude. Bueno, entonces, Andrew Loomis, voy a tratar de escribirlo al revés, voy a ver si puedo, de 1892 a 1959. Entonces, imagínense, 1892, ¿sale? Y ya era un maestrazo. Le doy un abrazo a Febe Juárez que nos está viendo. Ahora, su técnica de este maestro era utilizar el círculo, ¿sí? Como base para la cabeza y una estructura cuadrada estoy dibujando el frente, ¿no? Para poder representar todas las estructuras que había, ¿sí? Vamos a dividir esta parte de la cara como si fuera un cubo.
¿sí? Ahí puse varias líneas, pero si se observa, aquí parece una cajita en donde descansa la pelota de la cabeza, ¿sí? Y ya después dividimos de esta forma para poner todas las estructuras. Entonces, Andrew Loomis hacía esta forma de estructura para poder realizar después la colocación de los otros elementos, ojos, nariz, orejas, ¿sí? En sí, él lo que hacía con el círculo, estaba así el círculo, era cortarlo, ¿sale? Y por eso esta parte de la cabeza se tomaba ya otra forma, ¿sale? Entonces, esto es muy identificable de lo que es la parte de Loomis, ¿sale? Ok, bueno, lo voy a borrar. Seguimos con otro maestro, ¿sí? Aquí, ¿qué dice Grace? A ver, algo está diciendo Grace. Grace es una gran dibujante y dibuja muy padre, tiene unos dibujos muy bonitos. Y aparte, haciendo un parangón, un paréntesis, busquen el Karmaverso, busquen a Luis Humberto para poder, a ver si todavía pueden tener su ejemplar del Karmaverso, que es homenaje a Óscar González Loyo, y ahí dibuja Grace. Dice Grace, ya te iba a preguntar cómo le haces para escribir también al revés. Ah, pues es que soy alumno de Leonardo da Vinci. No alumno de Leonardo. Bueno, ahora sí voy a tratar de escribir al revés. Ok, el otro maestro, ¿sí? Y el otro método, ahorita les acabo de decir el método de Loomis, ¿sí? Ese es un maestro. ¿Sí? Ustedes si van a buscarlo al Google, le ponen Andrew Loomis y va a salir varios libros, entre ellos el de la cabeza, anatomía humana, el dibujo de manos, el dibujo de pies, o sea, va a salirles mucha información, ¿sale? ¿Qué dice Grace? Oh, muchas gracias, amigos, se le quiere mucho, gracias. Ok, el siguiente maestro se llama, y su método, vamos a ver si me sale. Frank. Uy. Rayleigh. Rayleigh. Ahora sí se va a entender. Ahí está. Bueno, Frank Rayleigh, su periodo de vida del maestro fue de 1906. ¿Sí, verdad? a 1967. 1900. Ay, güey. Perdón. 900. A ver, 67. Ahí está. Está al revés. Ok, bueno, ahí está. 1906 a 1967. ¿Sale? Observen de qué época era Loomis. ¿Sí? ¿Cuándo nació Loomis? A mí me encanta hablar de historia cada vez que estoy haciendo esto, ¿eh? ¿Qué dice Grace? Güey, sí se entiende. Ok, gracias, Grace. Bueno, entonces, este periodo de vida de Frank Rayleigh, él nació después de Loomis, ¿sale? Su método de Frank Rayleigh, él no tiene publicaciones, él no hizo, lo que he estado investigando de él, es el que no hizo libros, como Loomis, por ejemplo. Loomis hizo varios libros en donde hablaba de su técnica, de su método para dibujar. En el caso de Frank Rayleigh, no, ¿sí? Frank Rayleigh daba clases de pintura y sus clases las brindaba directamente en ese momento, sus alumnos, ellos sí escribieron ciertos métodos
donde decían y mencionaban que ese era el método que aprendieron en Frank Rayleigh. Entonces es un método que hasta cierto punto está escondido entre toda la diversidad de interpretación de los alumnos de este señor, ¿sí? Entonces Frank Rayleigh lo que hacía, voy a hacer esto, era también tomar el método del círculo, ¿sí? Pero aplicaba un montón de líneas, voy a hacerlo así, más o menos, donde resaltaba, ustedes lo van a ver muy complejo, ¿sí? Es un método muy complejo porque cuando él marcaba estas líneas simbolizaban los músculos, tejidos y partes duras de la cabeza para que hubiera una mejor comprensión a la hora de poder reconocerlo cuando ya se iba a aplicar un dibujo, ¿sale? Entonces, este método es muy bueno, pero sí requiere su complejidad. Sí requiere de una complejidad de comprensión de cada una de las líneas que se están aplicando para poder mover y comprender cómo yo voy a dibujar a una persona. Entonces, hay dos métodos en este momento que les estoy dando que se están usando en base a estos dos maestros, ¿sale? Y prácticamente todos estos métodos los estuvieron usando maestro tras maestro tras maestro, ¿sí? Le doy un abrazo a Esperanza Gómez, que ya se nos acaba de incluir. Qué bueno, Espe, que andas por ahí. Y bueno, entonces, este es el método de Frank Rayleigh, donde todas sus líneas simbolizan los músculos y el hueso donde caen esas líneas, ¿sale? Para poder dibujar a nivel serio, ¿sale? Bueno, ahí les voy. Ok. Y el siguiente método, que se me hizo también muy interesante, ¿sí? Es el de un señor llamado George Brickman, ¿sí? Ahí les voy, ¡Ay, Dios! George ¿sí va? Brickman. Man. Ahí está. Sí, ahí está, ¿verdad? Más o menos. Bueno, George Brickman su método es muy particular porque vieron hace rato en la cuestión de lo que les estaba mostrando de los métodos de los otros dos maestros, donde utilizan el círculo como base, ¿sale? Pero el círculo de repente es un poquito difícil de comprender porque aquí viene lo bonito, ¿sale? Hagan de cuenta que no escribí eso, pero ya no lo voy a volver a escribir porque está medio complicado. El círculo, ¿sí? Es un elemento el cual se puede transformar en una esfera dándoles varias líneas específicas para que se transforme en ese aspecto en una esfera, que agarre una forma tridimensional, ¿sale? Entonces yo tengo mi esfera, qué fea esfera, mira nada más, qué cochinadas ese humo. A ver, vamos a hacer otra esfera, a ver si me sale. Está mejor, ¿no? Entonces, esta esfera, más bien, eso no es una esfera, es un círculo. Y ese círculo lo voy a transformar en una esfera. Lo que hacía Loomis, Andrew Loomis
era que dominaba perfectamente la esfera para tratar una comprensión específica de cómo hacer el dibujo en base al dominio de la esfera. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Dividir la esfera de esta manera ya nos da una pauta. En este momento ya vieron que se transformó de un círculo a una esfera. ¿Sale? Entonces lo que hacía Loomis era cortar estos elementos, ¿sí? Para dar cualquier tipo de movimiento en base a un eje principal. Vamos a ponerlo así y así. Un eje principal que se cortaba por la mitad como si lo atravesaran con un clavo, y eso lo especifica Andrew Loomis en sus ¿cómo se llama? En sus métodos, en sus libros, en donde al hacer esto podemos mover perfectamente bien la esfera y poder tener vistas diferentes de interpretación de la cabeza en este caso. ¿Sale? O sea, un dominio perfecto, eso es Andrew Loomis, ¿no? Se los menciono de esta manera porque George Brickman no utilizaba la esfera como base, utilizaba el cubo. Entonces, el cubo para él era un objeto más representativo para manejar la cabeza de determinada manera. ¿Por qué? Porque, como ustedes observan, está mi cabeza, ¿sí? De frente es prácticamente un rectángulo o un cubo, cabe en un cubo, ¿sí? Doy la vuelta de perfil y también aquí hay este lado que es el cubo. Si me doy la vuelta en la parte de la nuca, es lo mismo. Entonces, para él era más fácil representar la cabeza por medio de estas formas. Y que todas cayeran ahí para que se manejara una perfecta estructura de la cabeza. ¿Sale? Entonces, aquí vamos a cortarle un poquito más. Entonces, estas eran las maneras en que esos maestros enseñaban. Un dato impresionante, ¿sí? Un dato impresionante de George Brickman es que, ¿qué creen? ¿Cuál es el periodo de nacimiento de Brickman? Es 1865. Su periodo de vida, 1943. ¿Está bien? Ahí está. ¿Sí? Brickman nació en 1845. ¿Cuándo nació Loomis? 1892. ¿Sí? Entonces, ¿y cuándo nació Rayleigh? En 1901. George Brickman, el que da la pauta de aprender la cuestión de la cabeza o toda la anatomía en relación a figuras cúbicas, ¿sale? Fue maestro de estos dos. ¿Sale? ¿Quién más creen que fue ¿cómo se llama? Alumno de George Brickman? Hay muchos que conocen a Norman Rockwell, un pintor impresionante, ¿sí? Y a otros que les va a sonar, Will Eisner, también fue alumno de George Brickman, y también Robert Beliebel,
¿sí? Fue también maestro, fue alumno de George Brickman, ¿sale? Entonces, estos tres métodos, para mí, en mi forma de ver las cosas y en la forma de que he aprendido cómo interpretar, porque esa es una de las cosas que tiene que tener un dibujante, tiene que tener mucha visión en abarcar todos los métodos que pueda para poder encontrar su propio estilo o su propio camino. Es un descubrimiento, o sea, es un descubrimiento general lo que hace uno cuando empieza a aprender de todo. En específico lo estoy hablando a razón de los dibujantes, pero se hace en términos generales en todas las profesiones, ¿sí? Yo creo que también a nivel de ingeniería, de contaduría, de arquitectura, o sea, de todas esas ramas, de medicina, se toma de aquí, se toma de allá lo mejor para la aplicación del método que uno vaya a usar para poder trabajar, ¿sí? Y también se cuenta la cuestión de que uno hace prueba y error, ¿sale? Entonces, en mi forma de particular de ver, es aprender de todos los métodos. De repente hay una discusión en qué método, si la cabeza redonda o la cabeza cuadrada, o las formas cuadradas o las formas redondas, es adaptarnos a esas condiciones, y eso está muy bien para poder realizar lo que nosotros queramos como resultado, ¿sale? Ok, bueno, entonces, mi recomendación para aquellas personas que quieran avanzar en la cuestión de sus dibujos, para todos aquellos que están trabajando en querer tener un estilo, ¿sí? Aprendan de todo, lean de todo, observen de todo, ¿sí? Y esa es una de las condiciones que tiene que tener una persona que va a dibujar. Ser muy buen observador, a detalle de las cosas. ¿Sale? ¿Ok? Si a ustedes, por ejemplo, les está funcionando hacer, no sé, o sea, esto. Y a la gente le gusta, y esto tiene una historia, y este monito va a contar una historia muy padre, pues qué bueno, ¿no? Por ejemplo, a mí a lo mejor me van a matar, también Grace me va a matar porque luego menciono cosas que a lo mejor le gustan y no estamos de acuerdo con los gustos, pero bueno, hay una serie que es de un caballo, ¿sí? Es un mono que tiene una cabeza de caballo que en lo particular no me interesa verlo porque, pero dicen que la historia está muy buena. ¿Sí? Entonces, pues esa es una razón. Otro que hacía trabajo espectacular con la cuestión del sintetismo de la cuestión de los dibujos y de sus historias y de cómo las contaba era Kino, ¿sí? El maestro Kino hacía unas impresionantes cosas con sus dibujos muy sintetizados, ¿sí? Para llegar rápido al lector. Cuando ustedes agarran, si ustedes agarran una revista de Marvel, por ejemplo, con el Hombre Araña, con Iron Man, con Daredevil, con Hulk, con Thor, con todos esos, agarren y vean unos trabajos ultra recontra espectaculares, ¿sale? Lo padre de estos trabajos es cuando tú te enfocas en que la gente o los que vayan a verlo, ojalá que lo apreciaran poco a poco. Ojalá que vieran todas esas estructuras que el dibujante ha hecho tan maravillosamente, ¿sí? Para eso es un material gráfico de cómic, ¿sí? Para saborearlo, ¿sí? Para saborearlo. Es como cuando va uno por ejemplo, a algún lado y quiere uno disfrutar de eso que a lo mejor se va a comer, ¿sí? O que va a apreciar en un lugar que vaya, una playa, una montaña, un bosque, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona tiene que ir preparada para disfrutar todo eso que uno con mucho cariño hace. ¿Sale? A ver, vamos a darle una pausa para ver lo que dice, en este caso, Grace Solórzano.
Dice, había un tip que el señor Oscar González sugería sobre dibujar en un huevo un rostro e irlo moviendo. ¿Viste ese ejemplo, Humo? Por supuesto que lo vi y me sirvió mucho, ¿sí? Y yo también lo enseño, porque es un método de comprensión, el que dice Grace, muy bonito para entender cómo puede ser el proceso de dibujo. Lo voy a señalar ahorita que lo mencionó Grace, rapidísimo. Este es un método muy sencillo para poder empezar a dibujar. Y ustedes háganlo en su casa, con sus hijos, con su familia, para divertirse un rato y comprender cómo hacemos los dibujantes para poder hacer algo, ¿sí? En este caso, por ejemplo, estaba el huevo, ¿sí? Oscar pues lo dividía en dos, ¿sí? Aquí le pintaba sus ojos y su nariz y su boca, ¿no? Entonces, después, pues como estás pintando en un huevo, ¿sí? El huevo se mueve y toda la estructura la empiezas a entender. De dónde va cada qué cosa, en este caso, los elementos que son ojos, nariz y boca, que es prácticamente lo que se tiene que entender, ¿sí? El huevo se ponía en distintas formas y entendíamos perfectamente cómo se iba a mover nuestro muñeco. ¿Sale? Entonces es fascinante ya a la hora que lo vas a aplicar al momento de dibujar, ¿sí? Porque tanto emplees un dibujo así de sencillo de comprender como uno más avanzado, ¿sí? De todos modos, todos esos conocimientos van a servir. Había también, me gustó mucho el libro de How to Draw Marvel Comics de John Buscema, y que prácticamente los dibujos los hizo John Buscema. Escribió algunas cosas Stan Lee, pero y lo hicieron precisamente para que entendieran cómo era el proceso de dibujo de Marvel, por ejemplo, ¿sí? Que John Buscema, un gran dibujante, lo aplicaba para sus dibujos, ¿sí? Entonces, ahí mencionaba una cosa, por ejemplo, John Buscema dice, ya aprendiendo la estructura y comprendiendo cómo la iba uno a aplicar, entonces ya podías, y es el método que yo hago, ¿sí? Yo de repente no dibujo la estructura totalmente completa, ¿sí? Sino ya me voy por mi sentimiento y cómo voy a expresar ese sentimiento a razón de lo que estoy haciendo. John Buscema decía esto, por ejemplo, tú tienes tu estructura aprendida, ¿no? De cómo dibujar un superhéroe, ¿sale? Por ejemplo, ¿no? Ahí está tu superhéroe, ¿sí? En una posición de acción. Por supuesto, se tienen que aprender otras cosas, la línea de acción y todas esas condiciones, ¿sí? Pero ya la estructura ya está dada, ya la estás aprendiendo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, lo que mencionaba y lo que mucho me gustó que mencionaba John Buscema es que ya ante lo aprendido de la estructura, de que ya habías aprendido, podías tú romper reglas para hacer las cosas como a ti te conveniera hacerlo. Al mismo tiempo que, por ejemplo, él estaba mostrando esto, él hacía esto, ¿sí? Yo puedo agarrar y puedo hacer esto, que es muchas veces lo que yo hago. Observen, no estoy poniendo una estructura en sí, sino nada más líneas prácticamente azarosas, caóticas, que me van a proporcionar el mismo resultado que si lo estuviera aplicando con con algo diferente, ¿sí? Con algo entre comillas estructurado, porque aquí también hay estructura, ¿sí? Pero ya conociendo esas bases que anteriormente aprendí. ¿Sale? Entonces, yo les recomiendo mucho que
lean de todo, pero mucho, 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 que observen, que aquellas personas que quieran mejorar su dibujo, que quieran aprender más rápido, esa es otra cosa que les quiero mencionar, empiecen que su mente ya no observe en dos dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, hay una monedita, esa me encanta, Flor Guga, las cosas que hace, porque entre comillas, ¿sí? Sus dibujos son muy sencillos, ¿sí? Pero tú los observas y tienen profundidad, tienen volumen, tienen todo, a pesar de que nada más es una línea, por ejemplo, la que le da, ¿sí? Pero tienen todas esas características y aparte la historia que van a contar. Es muy interesante cómo lo hace Flor Guga. A mí me encantan sus dibujos de Flor Guga, ¿sí? Porque es ella lo hace sintético, pero aparte lo sustenta en todo ese conocimiento gráfico que tiene para realizar su propio estilo, ¿sí? Pero sí les recomiendo que empiecen a aprender a la cuestión de la estructura si es que quieren avanzar un poquito más, ¿sí? En todas estas situaciones. Yo doy clases también, por si ya llegó el comercialote. Entonces, por si quieren interesarse en aprender un poquito más de estas cuestiones, ¿no? Yo me baso mucho en lo que siente la persona y lo que quiere como resultado final, ¿sí? Eso es lo que yo observo, ¿ok? Y bueno, entonces, estas fueron ciertos tips que quería darles. Por supuesto, o sea, esto es en relación a la cuestión de dibujar las figuras, ¿no? Las cuestiones de las figuras humanas, ¿sí? También hay que aprender cuestiones de perspectiva, color, etcétera, etcétera. Una de las cosas que agradezco haber aprendido cuando iba a la secundaria era el dibujo técnico. Porque en el dibujo técnico te muestran y te enseñan a dibujar basándote en los lados de un objeto para poder después interpretarlo a nivel tridimensional, ¿sí? Si tú tienes un objeto, por ejemplo, que en el caso del dibujo técnico, ¿sí? En donde por ejemplo, vas a dibujar un motor, ¿no? Algo así, o una estructura mecánica, la cual debe de tener una función, ¿sí? Una función práctica para funcionar, precisamente para que funcione, ¿sale? Tenemos algo mecánico, ¿no? Algo que va a funcionar de determinada manera. Entonces, en el dibujo técnico, lo que hacíamos, o lo que nos enseñaron, que sirvió mucho, fue que esta estructura, esta cosa que está a nivel tridimensional, ¿sí? Primero tomáramos sus partes para comprenderla, por ejemplo, así, de lado, más o menos, ¿eh? No me vayan a golpear. Y van a empezar a decir, ahí te faltó esta cosa. ¿Sí? Entonces, con base en estructuras de líneas, para poder dar todo ese sustento estructural al objeto que iba a ya realizar a nivel tridimensional. Entonces, el dibujo técnico, para alguien que va a avanzar en la cuestión de dibujo, se le hace muchísimo más fácil el comprender otras estructuras, inclusive a nivel biológico, a nivel orgánico, ¿sí? Es muy padre que aprenda uno dibujo técnico porque le ayuda a uno mucho. Ya en esta cuestión del dibujo en tercera dimensión ya se mete uno en cuestiones con perspectiva y bla, 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 ¿sí? Pero el dibujo técnico ayuda muchísimo. Y que alguien aprenda dibujo en cualquier instancia o como hobby es
muy práctico para otros momentos. ¿Sale? Bueno, y en fin, así le voy a dejar. Hemos llegado al final de este programa, de este capítulo de Cuadro a Cuadro número 76. En la cuestión de la invitación, pues les mostré una ilustración que hice para un cuento que se realizó en el Bunker Magazine, que ahí está la liga por quien quiera visitarlo. Ahí está para que lo puedan adquirir de forma gratuita, en donde participamos varias personas mostrando dibujos y textos divertidos, que es prácticamente, y aparte mostrando lo que hacen los alumnos del Bunker Sketch Comic allá en Cuautla, con mi maestro y Alonso, Loncho Lonchín de la lonchería. Y vamos a pasar a los saludos, a ver qué dice por aquí. Por ejemplo, Grace Solórzano dice... le mandamos un saludo a Alicia Fabiola, que ya se nos acaba de integrar por ahí. ¿Quién más anda por ahí? Nos mencionó Grace del huevo, etcétera, etcétera. Dice Grace, tampoco he visto esa serie de El Caballo. No te preocupes, amigo. Bueno, porque a quien le guste. Dice Grace Solórzano, por eso compro cómics, más por el arte que por la historia. Yo ahora los compro por ambas. Sí, por ambas. Si me atrae el dibujo, lo compro por el dibujo. Si me atrae la historia, lo compro por la historia. Aunque el dibujo sea a lo mejor no lo que busco, pero la historia sí me atrajo. ¿Sí? Dice, se asombra Lau. Dice Grace, no, se pasó muy rápido. Pues les agradezco mucho, les agradezco de verdad. Ojalá que estos tips les ayuden a entender un poquito a las personas que quieren de veras avanzar en la cuestión de la comprensión del dibujo. ¿Sí? Es mucha observación, es mucha paciencia y sobre todo dibujar todos los días. Todos los días, a cada rato, dibujen. Eso sí, descansen, porque si no se van a hartar. Yo tampoco me la paso con la pluma y la tablet o lo que sea dibujando en la noche. No. Hay que tomarse sus descansos. Pero son tips que quiero compartir con ustedes. ¿Sí? También el que se interese por alguna clase en especial. Eso es a lo que van mis clases también muy dirigido. ¿Sí? Que por ejemplo alguien nada más quiere aprender perspectiva, nada más te enseño perspectiva. Que alguien nada más quiere aprender humor, la cuestión del humorismo, se lo enseño. Alguien quiere dibujo serio, puro dibujo serio. Entonces quien quiera avanzar, ¿sí? es comprender un poquito. Recomendación, tip extra. Antes saludo a Luis Humberto que anda por ahí. Un gran abrazo, Luis Humberto. Vean el Karmaverso, sigan artistas increíbles, muy padres. También los mismos dibujantes están haciendo sketch que se van a vender, muy bonitos y muy padres. Se los recomiendo mucho. Karmaverso, busquen a Luis Humberto y pregúntenle y vean también la transmisión del Karma Fanfin, que aunque tiene 10 horas de transmisión, no es cierto. No, que aunque tiene varias horas, pero se disfruta poco a poco. Yo así las veo porque ya me agarra en el quinto sueño. Entonces mejor la veo al otro día cuando estoy dibujando. Yo la veo cuando estoy trabajando. Me pongo a ver el Karma Fanfin de los seguidores de Karmatron, ¿no? Entonces, este tip extra. Ahora ya hay más posibilidades de que los chicos que están aprendiendo ciertas cosas de arte tengan acceso a algunos programas de tercera dimensión. ¿Sale? Yo les recomiendo Blender, ¿sí? Porque están sus contrapartes comerciales, que son Maya, 3D Max, ¿cuál otro? Rhino, ZBrush. Entonces, todos estos que les acabo de mencionar son programas muy costosos, ¿sí? Cuestan mucho. Ya hay también, a nivel de tablets, algunos programas que trabajan con ciertas tablets
sea cual sea, porque ya ahorita cualquier tablet está cara, ¿sí? Cualquier tablet de nivel superior para que maneje gráficos, que es prácticamente, por eso se encarecen, porque manejan gráficos a niveles cañones. Pero hay algunas, inclusive para el celular, algunos programas que manejan la cuestión tridimensional. Entonces, meterse en el mundo del modelaje de 3D es muy recomendable para alguien que está dibujando porque adquieres una visión extra. A mí me sirvió mucho, ¿sí? Blender es que es multiplataforma, tanto es para Linux, para Windows o para Apple. Pueden instalarlo ahí y aprender poco a poco cómo se mueve ese medio, porque se los anticipo, ¿sí? Con esta cuestión que pasa con Facebook, que ahora ya es el metaverso, ¿sí? Ya está el karmaverso, pero yo creo que le copiaron, le copió Zuckerberg, le copió a los karmatrones, a los fans karmatrónicos, la cuestión del verso. Entonces, está el metaverso, que va, no sé si lo hayan escuchado, que Zuckerberg ya cambió la cuestión de la compañía. En lugar de llamarse Facebook, ahora ya se va a llamar, ¿cómo se llama? Meta, o la neta, ¿no? Es un neta. Entonces, en Zuckerberg tiene pensado que para el 2030, ya la gente va a tener oficinas virtuales, va a jugar virtualmente, pero de forma presencial con un avatar. A quien le guste Ghost in the Shell, ¿sí?, sabrá de lo que le estoy hablando. En Standalone Complex, hay un momento en donde se meten varias personas a un grupo virtual y están en una mesa y cada uno está con un avatar platicando, etcétera, etcétera. Pues así. ¿Sí? Así, copiado de la cuestión del cyberpunk. Zuckerberg quiere hacer esa cuestión con las reuniones virtuales. Tiene sus pros, sus contras, tiene las personas que lo avalan, las personas que están en contra, pero suena interesante. Entonces, los chavos, inclusive a nivel práctico de aprender con otras personas y de interactuar a nivel profesional, está muy interesante, porque si no lo vemos a nivel comercial, pero lo vemos a nivel de que puedan las personas, ahorita nos estamos comunicando a través de una pantalla, ¿cómo se llama? Y estamos viendo imágenes planas, y letras, ¿sí?, con muñequitos. En determinado momento nos vamos a poner unos lentes y vamos a interactuar de esa forma hasta llegar al punto que yo creo que desean de hacerlo, conectándonos como en Ghost in the Shell, ¿sí? En donde ya no nada más nos ponemos una cosa en la cabeza y ya estamos en otro mundo. Las cosas están cambiando, ¿sí? Y si queremos por lo menos entretenernos de esta manera, pues nos tenemos que adecuar a lo que viene, ¿sí? Ojalá que todo se ocupe para ese tipo de aspecto, de mejorar al ser humano, y que el ser humano también entienda que a pesar de toda su tecnología, nada más tenemos una casa y se llama planeta Tierra y le estamos dando en la torre, ¿sale? Ojalá que comprendan esa situación, ¿sale? En fin, y bueno, ¿qué dice aquí? A ver, vamos a leer los últimos mensajes. Dice Luis Humberto que excelente transmisión. Pues ahí estamos, Luis Humberto. Dice Grace Solórzano: mi secreto es que al dibujar todo es mi gatita, Pancita. O sea, la que dibuja es Pancita. Ya sabíamos, Grace. Dice: yo solo firmo el dibujo y me llevo el crédito. Y ella se lleva sus croquetas. Se ríe Luis Humberto. Dice Luis Humberto: todos conectados en realidad virtual, muy cyberpunk. ¿Qué podría salir mal? Lo dejamos así como lo pones, entre paréntesis. Muchas gracias por haber estado en la transmisión.
les invito a que adquieran las novelas gráficas Huitzilopochtli y Mictlán y que visiten mi tienda de pósters, en donde ojalá que haya algo que les agrade. Y nos vemos la próxima semana, como todos los viernes, invitándolos, y espero que les haya gustado a todos esta cuestión de los tips que les di. Ojalá les mando un abrazo a todos aquellos que estuvieron presentes y aquellos que lo van a ver después, aquellas y aquellos. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana en otro de Cuadro a Cuadro. Ya se terminó de Cuadro a Cuadro 76. Bye bye.